Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La cinta de Han Solo no tiene ni una semana que salió en los cines y en sí sus resultados en taquilla no son para nada alentadores. Y esto a pesar de que la película no es mala, pero tampoco es extraordinaria. Y Masters, ustedes me conocen, saben que no soy un hater y que me gusta ser propositivo. Por eso creo que vale la pena analizar todo esto que está sucediendo respecto a la cinta de Han Solo. Primero que nada, debemos saber que Han Solo recaudó en su debut en un fin de semana largo de 4 días en Estados Unidos $103 millones, debajo de los 130 que se tenían proyectados originalmente y también muy por debajo de los $155 millones que hizo en su fin de semana de debut de solo 3 días su antecesora en las películas de antología, es decir, Rogue One. Y bueno, también bastante por debajo de lo que hicieron el episodio 7 y el 8. Y no solo eso, ya que en el resto del mundo Han Solo hizo solo $68 millones contra los 135 millones que hizo Rogue One justo en ese mismo fin de semana del debut hace 2 años atrás. Y todos estos resultados vienen a traer una sacudida para Star Wars, Lucasfilm y Disney, ya que sitios tan diversos como Mashable, Variety e incluso Forbes han declarado que el pésimo desempeño de Solo le ha estallado en sus manos a Disney, ya que si este ritmo sigue, puede ser que ni la cinta en todo su ciclo en los cines alcance los $1,000 millones en taquilla, una cifra que han ganado todas las películas de Star Wars al mando de Disney, ya que se ha pronosticado que la cifra final de Solo podría no ser ni siquiera la mitad, probablemente una cantidad de entre 400 y 450 millones de dólares en todo el mundo. Y con estos números, la cinta de Solo no podría ni siquiera llegar al punto de equilibrio, el cual rondaría entre los 500 y 600 millones de dólares. Así que esta película tendría que recaer en la venta de artículos, versiones digitales de la película y también de derechos para que el proyecto de Solo no perdiera dinero. Lo cual esto es un tema bastante serio, porque al mismo tiempo se juega el futuro de Star Wars y claro también el de una posible secuela de Han Solo, que ahora con todo esto luce un poco más difícil que suceda. Pero este asunto tiene múltiples aristas y en sí ha provocado una reacción y declaraciones oficiales tanto en Lucasfilm como de Disney. Y no, por el momento la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no se ha pronunciado de ninguna manera, como tampoco lo hizo en el pasado con las críticas de muchos fans respecto a los últimos Jedi. Pero quien sí lo hizo en días recientes fueron 2 personas clave, justo el director de distribución de todo Disney, Dave Hollis, y Jonathan Kasdan, el coescritor de la cinta de Han Solo. Pero antes de ver qué dijo el ejecutivo de Disney, es preciso señalar qué es lo que dijo el menor de los Kasdan respecto al desempeño de su película en los cines, a lo cual el creativo declaró lo siguiente: miren, quedar cortos en las expectativas no es lo que alguien espera escuchar en su cama o en la taquilla del cine, pero en su mayoría estoy encantado por la reacción hacia Solo. Y si ustedes quieren más historias del bajo mundo, manténganse pidiéndoselas a Disney y a Lucasfilm, porque créanlo o no, ellos los escuchan. Es así como de una forma agridulce pero propositiva, John Kasdan se refiere acerca de su película, ya que sí, nos confirma que sus expectativas quedaron por debajo en lo monetario, pero la reacción sobre la película de Solo está siendo positiva y él está encantado sobre eso, porque aparentemente al contar una historia del bajo mundo de la galaxia, esto le está agradando a la gente por ser algo fresco, y por eso Kasdan llama a nosotros los fans a que si en sí nos gustan pidamos más este tipo de películas. Pero aquí en su declaración hay algo clave que explica mucho de lo que está sucediendo en la cinta de Solo. Primero que nada, debo decir que la cinta se ha sorprendido. De hecho, en sí las reacciones han sido positivas por la mayoría de las personas que la vieron, como también fue claro en algunas de las encuestas que hicimos en este canal. Pero en sí Solo es una película buena pero no excelente. Pero a pesar de todo, esta cinta no está provocando que los espectadores casuales de cintas de Star Wars se interesen en ellas, y esto también se suma a la intensa competencia que hay en los cines en un periodo de menos de 6 semanas, ya que no hace poco se estrenó Infinity War y una semana antes de Solo Deadpool 2, y a mediados de junio se viene ahora Jurassic World. Así que desde esa perspectiva, la fecha de estreno de Han Solo no fue tan bien elegida por los ejecutivos de Lucasfilm. Y creo que siendo muy objetivo, esto que les menciono no es la única razón del pobre desempeño de Han Solo en las taquillas, ya que también hay otras razones que debemos de tomar en cuenta. Por una parte, por mucho tiempo se dijo que Han Solo era una cinta que nadie esperaba. De hecho, tampoco Disney generó tanta expectativa en torno a ella, ya que apenas en febrero, un día después del Super Bowl, sacaron el primer teaser, y esto fue 3 meses y medio antes de su estreno, cuando en muchas películas existe hasta un año de antelación para mostrar algo de su contenido, como es el caso
caso también de otras películas de Star Wars. Además, también existe el factor de que el spin-off elegido con Han Solo quizás no fue el más atractivo de todos para nosotros los fans, porque en sí era una precuela que sabíamos que no podría sorprender tanto, con un nuevo actor y que en realidad no era la cinta, por así llamarlo, más demandada por nosotros los fans, ya que probablemente hubiera generado mucho más hype una cinta de Obi-Wan Kenobi, una de Yoda o incluso una contando los años de Luke Skywalker entrenando a un joven Ben Solo. Es más, creo que hasta la historia de la antigua república hubiera sido mucho más esperada. Pero no solo eso, también Los Últimos Jedi generó mucho malestar entre los fans de Star Wars, algo que en sí dividió en dos grandes fragmentos a esta comunidad. Y de hecho, esto también provocó que hubiera mucho menos interés en otra película que podría decepcionar a algunos, tanto así que hasta hubo movimientos de boicot en torno a Han Solo y también contra Los Últimos Jedi. Además, no podemos olvidar que estas dos películas solo estuvieron separadas por 5 meses de antelación. Pero bueno, eso es solo una parte del contexto multifactorial en torno a los resultados de Han Solo. Sin embargo, aquí debo mencionar algo muy importante. La tendencia en los reviews de Han Solo en dos sitios de cine como lo son Rotten Tomatoes y Metacritic han tenido la misma tendencia positiva en la última semana, ya que en el primer sitio Han Solo pasó de tener una calificación en la audiencia del 50% a un 63%, una subida en sí de 13 puntos desde el día de su estreno hasta hoy en día, lo cual nos dice que sí hubo unos reviews malos de algunos haters que ni siquiera la vieron, pero que a medida que más gente la veía, esa reacción era positiva pero no excelente. Y en Metacritic también sucedió lo mismo, ya que la calificación de la película pasó de estar en 5.2 hasta llegar al 6.0 en menos de una semana. Pero esto causó una gran pregunta: si la historia sí le está gustando a la mayoría de los fans, entonces ¿qué más pudo haber fallado con el lanzamiento de Han Solo? Pues justo aquí es donde entran las vitales declaraciones del director de distribución de todo Disney, Dave Hollis, el cual, tras conocer los primeros resultados sobre la pobre taquilla de Han Solo, declara lo siguiente: ya lo estamos superando y estaremos pasando mucho tiempo escarbando sobre cómo las cosas terminaron sucediendo de esta manera. Tenemos 1 año y medio antes de que el episodio 9 salga a la luz. Pero también en una entrevista extra con The Hollywood Reporter, Dave Hollis declaró algo clave para el futuro de Star Wars al decir lo siguiente: es una cuestión de frecuencia, de cuántas veces las personas irán a ver las películas. ¿Será acaso esto demasiado o muy pronto para una tercera vez en un periodo de solo 5 semanas? Y debo explicar que a esto último, Hollis se refiere a sus 3 películas que estrenó en las últimas semanas, que son Infinity War, Deadpool y esta de Han Solo, que son las 3 propiedad de Disney. Pero casualmente a las de Marvel les fue bien en taquilla, cosa que no sucedió con Han Solo. Bueno, de hecho en realidad Deadpool y Han Solo están teniendo números similares. Así que como nos dicen claramente estas dos declaraciones, Disney se estará repensando todo en los próximos meses en cómo va a liberar las películas de Star Wars después del episodio 9, ya que sabíamos que en el pasado ellos tenían la intención de estrenar 2 películas por año después del 2020, algo que con lo sucedido y lo declarado muy difícilmente se dará, ya que como lo dice Hollis, desde su perspectiva hay una cuestión de saturación y de que quizás no se dejó descansar lo suficiente a los fans, lo cual no creo que sea la única explicación en Han Solo. Más bien creo que otras películas y su mal timing la han eclipsado, porque por mi parte sí creo que podría haber 2 películas de Star Wars por año, una en diciembre y otra quizás en junio, pero las fechas de estreno de estas tienen que estar lo suficientemente separadas con otras de las grandes películas taquilleras, sobre todo las películas de Marvel que también son de Disney. Y muchos podrían decir que Han Solo fue la única película que se estrenó en mayo, ya que todas en la época de Disney se han estrenado en diciembre y dominado perfectamente bien esa época. Y eso también puede explicar en parte toda esta ecuación. Pero también no olvidemos que todas las cintas de Star Wars, absolutamente todas en la trilogía original y las precuelas, fueron justamente estrenadas en mayo. Ellas siempre fueron las reinas en la apertura de la taquilla de verano. Entonces, como podemos claramente ver, la cosa es mucho, pero mucho más compleja. Por mi parte, creo que no se creó la suficiente expectativa en torno a esta película. No se eligió bien el tiempo para su estreno y que incluso también fue una apuesta en sí arriesgada. Porque veámoslo así, era necesario que Disney y Lucasfilm se arriesgaran para probar cosas nuevas fuera de la saga de los Skywalkers. Y obvio, el resultado iba a ser muy diferente. No se podía esperar un mega resultado de $1,000 millones cuando la historia se estaba enfocando a un personaje de nicho entre los fans de Star Wars y uno que tampoco es el más popular de todos. Es por eso que cintas como Rogue
Rogue One tuvieron que valerse de la Guerra Civil Galáctica y que aparecieran personajes como Tarkin o incluso el mismísimo Darth Vader en una secuencia para que terminaran sorprendiendo a todos los fans. Porque aceptémoslo, esa secuencia de Darth Vader en el pasillo de Rogue One es la mejor de toda la película. Y en sí es una escena que no tiene nada que ver con los personajes principales de esta película. Así que tomemos las cosas con un poco de mesura. Tampoco es que Han Solo tenga el peor de los resultados de la historia, ya que incluso superará a muchas cintas en taquilla. Incluso también es bastante probable que supere a Deadpool 2. Sin embargo, el problema es que la expectativa financiera era mucho mayor, y en eso la cinta sí está defraudando, porque como ya se los dije, la historia sí es buena y nos ha dejado a muchos de nosotros con ganas de querer ver más. Sin embargo, parece inminente que Disney será más cauteloso y a partir del 2020 acomodará con una distancia más adecuada todas sus películas de Marvel o Star Wars para que no interfieran entre ellas, y es probable que también con esto solo tengamos una película de Star Wars por año, lo cual es suficiente, pero también me entristece un poco porque como el loco fan de Star Wars que soy, sí pensé que podríamos tener 2 películas por año. Y por mi parte también ruego porque aún pueda suceder la oportunidad de que haya una secuela de Han Solo, ahora que mucha gente ha quedado sorprendida con la película, aunque quizás con todos estos resultados no sea suficiente, ya que en el peor de los casos podremos saber más sobre este épico final en otras historias de spin-off de la saga, por lo que no nos queda más de ver cómo se comporta Han Solo en su segundo fin de semana de estreno, uno que de acuerdo a los datos históricos en las salas de cine suele ser definitivo para saber si una película le terminará yendo bien en taquilla o no, ya que las películas que se caen más de un 50 o un 60% de recaudación con respecto a su primer fin de semana suelen terminando no teniendo tan buenos números. Así que estaremos monitoreando esto de cerca, esperando que el mismo impulso y los millares de reviews positivos de nosotros los fans que han surgido terminen ayudando a la cinta de Han Solo para que en un dado momento podamos ver la continuación de esta interesante película. Pero Master, si acaso no conoces aún todos los más de 50 easter eggs y curiosidades que hay dentro de la película de Solo, estos los tengo todos explicados en un par de videos diferentes, los cuales te los dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias y reviews sobre la cinta de Han Solo que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.